iniciar hoy, porque este es el pasaje que tenemos en 1 Timoteo capítulo 4, cuando habla que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No creo que vamos a terminar el versículo hoy. Trataré de ver hasta dónde llegamos. Mas, sin embargo, yo quiero que pongan mucha atención en esta noche. Porque en muchos lugares de la Biblia, porciones de la Biblia, de las Santas Escrituras, de la palabra de Dios, que son los tres nombres con los que se llama el Santo Libro. ¿Cuáles son los tres nombres? La Santa Biblia, la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Son los tres nombres que recibe el Santo Libro: la Biblia, las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios. Bueno, dije que en muchas porciones de la Biblia nos advierte contra las falsas doctrinas. Contra las falsas doctrinas. Ya cuando la Biblia habla de falsas doctrinas, indica que hay verdaderas doctrinas y falsas doctrinas. Entonces la Biblia, escuchen bien, la Biblia no hablaría de falsas doctrinas si no hubieran verdaderas doctrinas. Ahora, tenemos que aprender hoy. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Porque esa palabra ustedes la oyen, la escuchan y muchas veces no saben lo que es doctrina. Y la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Pero la Biblia no nos habla solamente de doctrina, nos habla de doctrinas. Doctrinas, es decir, no solamente hay una doctrina en la Biblia, hay varias doctrinas en la Biblia. Y a ese conjunto de doctrinas o enseñanzas es lo que llamamos teología. Teología. Que por cierto, la palabra teología, la palabra teología, que algunos se asustan, que dicen, no, a mí mejor póngame a saltar, póngame a danzar cuando estamos hablando de estos temas. Dicen, no, a mí lo que me gusta es la emoción. La palabra teología, y recuerden ustedes que cada palabra tiene una definición etimológica y una definición conceptual. Cuando hablamos de una definición etimológica, estamos tomando en cuenta las raíces de la palabra. ¿De dónde viene la palabra? Recordémonos que nosotros, para ustedes que se les ha olvidado, nosotros el idioma que hablamos es el español, que no es el verdadero español. Nosotros hablamos un dialecto del español, porque el verdadero español lo hablan allá en España. Y aún en España hay tres diferentes españoles, idiomas españoles. Está el castellano, está el español, está el catalán, entre algunos de las versiones del español. Pero bueno, dije que nuestro idioma español, generalmente hablando, tiene dos idiomas raíces, que es el griego y el latín. Todas nuestras palabras españolas o vienen del griego o vienen del latín. Entonces, cuando hablamos etimológicamente, estamos diciendo de las raíces de la palabra. Por ejemplo, la palabra teología viene de dos palabras griegas. La palabra teos, T-H-E-O-S, que es la palabra griega para Dios. La palabra griega para Dios. Y la palabra logos, que significa estudio, tratado, palabra. En otras palabras, teología es el estudio de Dios, el tratado de Dios. Eso es teología.
Entonces, cuando nosotros estamos estudiando doctrinas, escuchen bien, estoy dando una clase hoy, una clase para que podamos estar firmes en lo que creemos. Por ejemplo, la teología en sí, la teología bíblica nada más contiene 11 doctrinas que le llamamos doctrinas fundamentales. 11 doctrinas fundamentales, siendo la primera de ellas, algunos tratados comienzan con lo que es la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Luego, la segunda doctrina fundamental, en otras palabras, la primera doctrina es la doctrina de la palabra de Dios. La primera doctrina, la palabra de Dios. ¿Qué estudiamos? Allí estudiamos la inspiración de las Escrituras. Allí estudiamos cuántos libros tienen las Escrituras, cómo surgieron los libros que están en las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está en sí la doctrina de Dios, que es la que estamos hablando, teología, que lo vemos ahí ya como una doctrina, la doctrina de Dios, donde estudiamos la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, las funciones de Dios, los atributos de Dios. Aleluya. Luego pasamos, y son 11 fundamentales: la doctrina de los ángeles, la angeliología, el estudio del hombre, la antropología, el estudio de Satanás y los ángeles caídos y los ángeles buenos, que se conoce como angeliología, el estudio de la salvación, que es la soteriología, y estudiamos también la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, y estudiamos la doctrina de los eventos futuros, que se llama escatología, etcétera, etcétera, etcétera. Son nada más 11 doctrinas fundamentales. Ahora, dentro de esas doctrinas fundamentales hay subdoctrinas que les vamos a llamar doctrinas elementales. Doctrinas elementales. Por eso, por ejemplo, algunas veces cuando se le pregunta a alguien, dígame una doctrina, dicen la oración. Y la oración no es ninguna doctrina, pero entra dentro de lo que es la eclesiología o la doctrina de la iglesia. Ahí entra la oración. Ahí entran los deberes del cristiano. Ahí entran muchas cosas. Bueno, después de haberle dado ese pequeño resumen acerca de doctrina, porque estamos hablando de que toda la palabra del Señor nos advierte contra las falsas doctrinas. Cuando llegamos aquí, escúchenme, hay que tener en cuenta que hay dos principales fuentes para la doctrina. Hay dos principales fuentes para la doctrina, porque estamos hablando que hay dos clases de doctrina: la verdadera y la falsa. Entonces, está el espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, la fuente de la doctrina verdadera es el espíritu de verdad, y la fuente de la doctrina falsa es el espíritu de error. Lo voy a repetir: hay dos fuentes, el espíritu de verdad y el espíritu de error. La fuente de la doctrina verdadera es el espíritu de verdad, y la fuente de la doctrina falsa es el espíritu de error. Ahora, San Pablo hoy, sin tapujos, le llama doctrinas de demonios. ¿Cómo le llama Pablo? A las doctrinas de error le llama doctrinas de demonios. Y ahí es donde yo tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que practico? ¿Qué es lo que trato de defender? ¿Qué es lo que trato de enseñar? ¿Qué es lo que trato de predicar? Este es un punto crucial para cualquier maestro. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que predica? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Porque vamos a llegar una vez más a la conclusión que el único libro que tiene la autoridad en doctrina es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, no es el comentario de Russell, no son los libros de Elena White, no son los libros de Matthew Henry,
no son los libros de Bacon o los libros de Meyer o de cualquier otro comentarista de la Biblia, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aún con mucho respeto para mi hermano Jimmy Swaggart, pero los comentarios de él no es palabra de Dios. Esto que tenga hoy en mis manos, esta es palabra de Dios. Aleluya. Bueno, ¿cuál es el punto? Porque hoy San Pablo habla de falsos maestros que les llama engañadores. Engañadores, doctrinas de demonios. Habla que algunos apostatarán de la fe, que se apartan de la fe, que comienzan bien pero terminan mal, en lo que a fe se refiere. En lo que a fe se refiere. Y desde una vez le voy a decir algo en esta noche. Es sumamente difícil y hasta casi imposible rescatar a alguien que caiga en una doctrina de error. Aquí, en la misma iglesia, nosotros hemos tenido gente que aquí transitó, fueron líderes y de repente salen con unas sus aberraciones teológicas. Y que por más que se les diga, se les enseñe, jamás usted va a lograr sacarlos de la doctrina del error. Por eso es bien importante, ¿qué es lo que cree? Y como dice la palabra del Señor, una vez que has comprado la verdad, en el sentido figurado, que le has comprado la verdad, que le has encontrado la verdad, no te deshagas de ella. Manténla, abrázala. La verdad jamás debe dejarla uno ir. Entremos hoy entonces a este tema, porque lo primero que vamos a ver hoy de los falsos maestros, y este mensaje es para la historia, es que ellos, los falsos maestros, y tenemos falsos maestros con nombre de pastores, y tenemos falsos maestros con títulos de evangelistas, y tenemos falsos maestros con títulos de doctores, y tenemos falsos maestros con títulos de padre católico, obispo católico, cardenal católico, papa católico, o Dalai Lama, o lo que sea, con títulos grandes, pastores, evangelistas, apóstoles, o que se llaman profetas, y que lo que enseñan son doctrinas de demonios. Parece que no soy yo. Y algunos de ellos, usted pierde el tiempo viéndolos en YouTube, oyendo sus mensajes, aprendiendo de fuentes no dignas de confianza. Aleluya. Entonces, número uno, los falsos maestros prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas, dice Pablo, de demonios. Ahora bien, existen todo tipo de espíritus malignos en el mundo. La Biblia habla que cuando Satanás se rebeló contra Dios, se arrastró una tercera parte de los ángeles. Ya hemos hablado un poco de eso. Pero cuando hablamos de una tercera parte de los ángeles, hablamos de millones, de millones, de millones, de billones, de billones, trillones, trillones de seres espirituales poderosos que Satanás arrastró del cielo. Es decir, Satanás no solamente arrastró ángeles, arrastró principados, arrastró tronos, arrastró ¿qué? Poderes. Todo eso lo arrastra y esos espíritus, su objetivo es engañar, su objetivo es seducir, su objetivo es apartar a los seguidores del Señor de la verdad. Ese es el objetivo de él, es seducir, engañar a las personas, en otras palabras, llevar a las personas, escuchen bien lo que estoy diciendo hoy, que es una de las primeras características, llevar a las personas
a que los sigan a ellos en vez de que sigan al maestro de Galilea. Entonces, cuando usted le venga a un líder que lo que hace es arrastrar a la gente a que los siga a ellos, a esos líderes, y que sean reverenciados. Estamos aquí hoy. Usted no tiene que reverenciar a ningún animal de esta tierra. Usted al único que tiene que reverenciar es al Dios del cielo. Aleluya. Pero cuando ya alguien entra al baño y dos se quedan en la puerta, que no dejan entrar a nadie mientras el santo no sale del baño. Y la gran pregunta, si es santo, ¿qué fue a hacer al baño? Y traigo a memoria el día que el niño se asustó cuando yo llegué con sotana, que me enviaron a celebrar una misa, a celebrar la palabra. Y cuando llegué y me bajo del autobús, yo voy corriendo, porque saben ustedes que hay algo que va más rápido que el rayo y que la luz. Entonces, y salgo corriendo y le digo al niño, ¿dónde está la letrina? Así le decimos nosotros en El Salvador, en el campo, a esas casitas, ¿verdad? Allá, padre, me dijo. Y salgo yo corriendo. Qué alivio. Cuando fui al baño, a la letrina. Pero cuando yo salgo de la letrina, el niño está con su papá asustado. ¿Y sabe por qué está asustado? Porque el padre había ido al baño, había ido a la letrina. Y entonces él estaba preocupado y el papá estaba explicándole que aún los curas, los padres, íbamos a las letrinas, porque el niño estaba asustado. Entonces, es decir, cuando ya una persona llama la atención para que lo sigan a él. Oiga bien, yo le voy a decir en esta noche, a mí usted jamás me siga. Siga a Jesucristo. Aún lo que está hoy muy de moda es cuántos followers hay, cuántos seguidores tengo. Y por eso algunos salen en las redes sociales diciendo locuras o hablando de cosas sin sentido. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos tenemos ya conectados? Esa es la gran preocupación de ellos. ¿Cuántos hay conectados en las redes sociales? Es decir, quieren que la gente los siga a ellos. Y nosotros tenemos que llevar a las personas a los pies de Cristo, porque Cristo es el que va adelante. Cristo es el jefe, Cristo es el líder, Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el Cordero de Dios. Y Él va adelante diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Pero ya cuando alguien quiere que sigamos a Elena White, o que sigamos a Charles Russell, o que sigamos al Papa de Roma, están mal. Porque ni el Papa, ni Elena White, ni Carlos Russell, ni John Smith, Joseph Smith murieron por nosotros. Quien murió en la cruz, el que derramó su sangre, fue Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Con sus ideas y sus falsas enseñanzas, hacer todo lo posible para que las personas abandonen la fe, para que las personas abandonen la enseñanza, la doctrina. Ahora, fíjense el método que usan, porque el método que ellos usan no es un método frontal, no es un método de negar la verdad de una doctrina, no, sino que es una situación tan sutil, tan demoníaca, pues, que no es que entra la falsa doctrina, no es que entra de una manera atacando una gran verdad, sino que entra sutilmente, con que Dios os ha dicho, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol que hay aquí. Y le dijo, no, sí, podemos comer del uno que es este. Ah, pero es que mire, lo que pasa es que el día que coman van a ser igual que Dios. Con que Dios os ha dicho. Satanás es experto
en tergiversar la palabra de Dios, en hacer que la palabra de Dios diga otra cosa, es decir, que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Oye lo que digo? Y entonces, cuando ellos quieren, por ejemplo, vamos a tocar la palabra purgatorio. Purgatorio. Los mismos curas dicen, esa palabra ni la busque en la Biblia porque no está. Usted platica con uno de ellos y es lo primero que le va a decir, ni la busque en la Biblia porque no está. Y entonces, si no está, ¿por qué le enseña? Dice, bueno, la palabra no está, pero la enseñanza sí está. ¿Cuál enseñanza? Cuando ellos dicen que cuando el Señor dijo a Mateo que si tenían problemas con alguien, que se pusieran de acuerdo del camino antes de llegar a donde el juez, porque si no el juez lo iba a mandar a la cárcel y que de ahí no iba a salir hasta que pagara el último cuadrante. Dice, ahí está la doctrina, la cárcel. Ahí está la doctrina, ese es el purgatorio. En primer lugar, Cristo no está hablando ahí de eternidad. Cristo viene hablando ¿de qué? De hermandad. De hermandad, ese es el tópico que trae. No está hablando nada de aspectos de eternidad, de vida eterna. No tiene que ver con eso. De lo que Cristo está diciendo es, arreglen sus cosas acá. Arréglenlas. Traten de vivir bien. No permiten que las cosas crezcan. Más adelante el apóstol Pablo va a ahondar en el tema que dice que nosotros no tenemos que andar arreglando nuestros problemas en los juzgados, que no tenemos que andar en cortes de paz, porque nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que regirnos por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, si tengo un problema, trato de solucionarlo, si no, lo dejo a Dios. Aleluya. Bueno, así que el método de ellos es engañar, seducir, lisonjear, persuadir. Mezclan la verdad con el error. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 11. Y dice así, porque estos son, ¿qué dice? Díganlo, no tengan miedo que aquí el patrullero los defiende. ¿Qué dice que son? Jamás asista a una iglesia donde el pastor de esa iglesia se hace llamar apóstol o se hace llamar profeta, porque el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos ustedes. Así dice la Biblia. Aleluya. Vaya con él, así que usted es apóstol, y le dice, sí, soy apóstol, límpiame los zapatos. Por ahí hubo un infeliz, porque no tiene otra palabra, infeliz, que cuando le dijo, pastor, le dijo, no le dijo, a mí no me llame pastor, le dijo, a mí llámeme apóstol. Y vale que aquel, son de esos que no les ha nacido la palabra, que no han crecido, apóstol, ahora sí, le dijo, díganme. Yo lo hubiera mandado al diablo. ¿A dónde? Los apóstoles tenían que haber visto al Cristo resucitado. Los apóstoles tenían que haber recibido las enseñanzas directamente de Jesús. Y tenían que obrar milagros y maravillas como las hizo su Señor. Ahí está en el libro de los Hechos, por lo menos las 3 características que deben de tener los apóstoles. Pero bueno, sigamos adelante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oigan lo que voy a decir hoy. Y no me tiemblan ni los pies ni las manos como el presidente de Perú, que cuando estaba leyendo las palabras de que lo metieran preso, la mano le temblaba de esa manera. A mí no me tiembla. Pero para mí, todos los pastores deberíamos trabajar y no depender de la iglesia. ¿Oyó lo que dije?
deberíamos trabajar y no depender de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos todo el día para preparar un sermón. No se necesita. Y en el día todo el montón de hermanos andan trabajando, andan echando el arte. Aleluya. Los curas deberían de trabajar. Los obispos deberían de trabajar. Y los pastores y evangelistas y los músicos. Los cantantes que tanto me friegan. Aleluya. Denme una chance, denme una oportunidad que siervo, que ¿por qué no van a trabajar? ¿Y qué hacen? Pasamos practicando, todo el día practicando. No, lo que pasa es que les gusta levantarse a las 11:30. Aleluya. Y la mujer que tiene a la par con el pelo todo alborotado también. Como que son películas de zombies. Increíble, increíble, increíble. Mi Señor Jesucristo le ganaba al alba. Antes que amaneciera ya estaba orando. Y apenas aparecía la luz del sol, salía por los senderos y por los caminos anunciando el poderoso evangelio de Jesucristo. Oh, Dios, ayúdame. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que les gustará que les digan: mujer, tú vales. Vienen tiempos mejores. Aleluya. Te voy a soltar la palabra profética. Y luego le hacen this is good, this is good, this is good. La palabra profética que te dice que esa manzanita que está ahí es tuya, que tomes posesión de ella. Yo le dije lo que sucede, le digo que la manzana puede estar libre, pero el manzano ya no está libre. Aleluya. Entonces estamos aquí porque no estamos allá. Esto es para que despierten. Pero oiga como dice, porque vendrán tiempos que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que les hablen lo que a usted les agrada. Aleluya. Oír lo que les gusta oír. Pues aquí se equivocaron. Aquí les voy a hablar lo que a ustedes no les agrada. Les voy a hablar lo que les desagrada. Les voy a poner sal en la herida y les voy a machucar el callo para que les duela, porque es mejor que se compongan aquí en la tierra antes que lleguen allá al cielo. La de Tito la vamos a dejar porque falta, yo apenas voy comenzando y este tiempo va avanzando. Pero los falsos maestros, escuchen bien, hablan mentiras con hipocresía. Muy sencillo. Ellos enseñan algo diferente de lo que dicen las Escrituras. Pero lo enseñan y a sabiendas. Confronté a un ex compañero mío del seminario católico y le dije: ¿tú verdaderamente crees lo que enseñas? Sí. No. ¿Y por qué baja la vista? ¿Por qué? Mírame a los ojos, le dije. Y se me quedó viendo. Ahora dime frente a frente, cara a cara, ¿crees lo que enseñas? Nos vemos, me dijo. No, ¿cómo que nos vemos, me dijo? Simplemente ellos no creen lo que enseñan.
En mi vida, no solamente fue la derrota que sufrí con aquel pastor cuando me hizo preguntas de la Biblia, las que me llevaron a estudiar la Biblia y descubrir la verdad, pero fueron un montón de elementos, porque el Señor tiene diferentes métodos para traernos a sus pies. Amén. Y yo me recuerdo que estaba ayudándole al sacerdote de San Martín, allá en El Salvador, a Saúl Rodríguez Macal, cuando una vez llegó el sacristán y se puso el dedo acá, dobló el pie así, y me dijo: padre, ¿qué vestido le pongo a la virgencita? Entonces, quiero que me ayude, padre. Y llegué y la tenía desvestida la Virgen. Mejor no me hubiera llevado, porque de aquí para arriba era un busto de yeso. Y hasta me dijo: mire qué linda la estoy dejando, la estoy maquillando. Era bueno para maquillar el tipo, pero de aquí para abajo todo era alambres, haciendo la forma como así, ovaladita, de tal manera que cuando ya le puso el vestido, casi se veía que hablaba la Virgen. Pero entonces yo, wow, a esto es lo que la gente viene y la besa y le pide. En cambio, el Dios verdadero que está en los cielos es poderoso, hacedor de maravillas. Alaben a Dios. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Que ellos, a sabiendas de que no es cierto lo que enseñan, lo enseñan. Le dije: ¿tú crees, verdad, que puedes perdonar pecados? ¿Qué? No, le dije, no. ¿Tú crees que puedes perdonar pecados? Porque la Biblia es clara y contundente que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo Jesús nuestro Señor. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y también dice Juan: estas cosas, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y agrega: si confesamos nuestros pecados al justo, recibiréis perdón de pecado. Gloria, aleluya. Aleluya. Así que, ¿a quién tengo que ir yo con mis pecados? A Cristo. A Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué cuando voy con el cura me siento bien? Simplemente porque el simple hecho de que tú exteriorices algo que te anda agobiando te hace sentir bien. Por eso el ir a platicar con un psicólogo, el ir a platicar con un consejero, el ir a platicar con un psiquiatra, porque ahí está en orden de lo que necesitan, ¿no? Si la cosa es leve, un consejero; si la cosa está un poquito más arriba, un psicólogo; y si la cosa está más terrible, un psiquiatra. Entonces, con solo que usted diga un montón de marabundas que lo andan agobiando, usted se va a sentir bien. Por eso yo no le digo hable con Dios, grite con Dios, desahóguese con Dios, dígale: aquí estoy, Señor. Hable con Él. Él oye, Él está vivo, Él no está muerto. Ahora, yo no predicaría nada que no lo creyera, que no estuviera en la Biblia. No lo predicaría. Por eso, una vez dejé de predicar que el que no da diezmos es ladrón. Dejé de predicar que si usted no diezma, no se va para el cielo.
Porque no es cierto. Y cuando lo dije, alguien dijo, no, pastor, no predica. Claro, yo tengo que predicar la verdad. Aleluya. Ya en el tiempo de la iglesia hoy, el diezmo no es una obligación. Y entonces, ¿qué es, pastor? Es una gratitud a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En otras palabras, si usted quiere ser ingrato, desagradecido, pues no lo dé. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a andar siempre arrastrado. Todo el tiempo va a andar con angustias económicas. Dé con libertad a Dios. Y Dios nunca se queda con nada. Pero eso no lo conduce al cielo. El que yo dé no me conduce al cielo. Lo único que me conduce al cielo es que Cristo reine y viva en mi corazón. Aleluya. Aleluya. Pastor, y es cierto de que si yo me dejo mandar por mi esposa voy a llegar al cielo. Si fuese así, todos los hermanos deben de ser. Si fuese así, todos estaríamos en el cielo. ¿Verdad, Fulvio? Bueno, el enseñar algo a sabiendas que no lo enseña la Biblia, ¿sabe cómo se llama? Hipocresía. Por eso aquí dice la Biblia, regresemos a nuestro texto bíblico. Porque dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el siguiente versículo dice, por hombres, por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos. Que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Eso es, mi hermano, eso es. Dios mío, ayúdanos. Eso es, mi hermano. Hipocresía significa que el maestro sabe que lo que está enseñando es contrario a las escrituras. Señor, amén. Y aún así lo sigue enseñando. ¿Entendió lo que dije? Amén. Era un 2 de noviembre y andábamos dando responsos en el Día de los Difuntos. Y el sacerdote conmigo nos fuimos al área, porque ustedes saben que hasta uno de los cementerios hay una línea divisoria donde están enterrados los ricos y donde se nos entierran a nosotros. La chusma. Porque donde están los ricos, Dios mío, que son hasta unos mausoleos. Y ahí llegamos nosotros. Y empezamos a dar los responsos a cada tumba para que la gente saliera del purgatorio. Y la pobre gente pobre, la pobre gente pobre andaba detrás de nosotros. Padrecito, yo quiero un responso. Es que aquí hay un gran borrachín. Yo no tengo la duda que se está quemando en el purgatorio. Vaya a sacármelo. Y le decía al sacerdote, le decía a Cabrera, ya vamos a llegar allí, hijo mío, no te preocupes. Pero ya eran las 2 de la tarde y no salíamos de allí. Porque después de cada responso, los que eran familiares del difunto, yo andaba en la bolsita de Judas. Y ahí caía todo el dinero. Hasta que por fin cuando vi un montón de gente que andaba, escúchame, le dije, ¿y por qué no vamos allá donde la gente pobre? Y me dijo, oye, tío, luego te explico. Ya cuando terminamos y nunca fuimos donde la gente pobre. Le dije, ¿por qué? ¿Y que no andamos sacando a la gente del purgatorio? Le dije. Me dijo,
tú sabes lo que cuesta nuestra carrera en el seminario, todo el dinero que gastamos. Esa gente, ¿con qué nos va a salir? Con 25 centavos, 50 centavos de colones. Aquí nos dan 5, 10 colones, 20 colones y algunos hasta un poquito más. Sé inteligente. Entonces le dije, entonces no venimos por sacar a la gente del purgatorio, sino por el dinero que nos dan. Bueno, por las dos cosas. Porque le dije, si yo supiera que haciendo una oración y poniéndole agua bendita a cada tumba la gente sale del purgatorio, yo andaría de cementerio en cementerio, le dije, haciendo los responsos para que la gente no se esté quemando. Ay, vos, me dijo, con tus ideas. Vos pareces más evangélico, me dijo. Entonces, de igual manera. Ahora, esto no solamente se ve allá, sino que se ve en iglesias evangélicas. Ahí le van a dar un sobrecito para que ponga su petición y ahí ponga la ofrenda de amor que usted quiera y póngame su petición y yo estaré orando por su petición. ¿Por qué tiene que darle una ofrenda para pedir por la petición si nosotros sabemos que la oración tiene poder? ¿Por qué no doblar las rodillas y clamar por cada necesidad? ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Enseñar lo que no enseñan las escrituras. Pero la Biblia no solamente le llama hipócrita, le llama también como mentirosos. Y mentirosos es enseñar una verdad aparentemente bíblica que no tiene respaldo con la palabra del Señor. Eso es engaño, mentira, engaño, que son los métodos de Satanás. Escuche bien esto, porque el falso maestro es una persona que dice mentira con hipocresía, niega, refuta e ignora a sabiendas lo que la escritura dice. Por ejemplo, yo he psicoanalizado a este cura que sale atacando tanto a los evangélicos y que supuestamente defiende la doctrina católica. Y ese hombre tiene un montón de problemas mentales. Se le ve una doblez en él exagerada, que si no estuviera frente a frente le dijera, ¿crees lo que enseña? Estoy seguro que estando a solas le diría, no. Ahora pregúntame a mí que si creo lo que enseño. Si yo no creyera lo que enseño, yo no estuviera aquí. No tendría por qué estar aquí. Soy un hombre empresario. Soy un hombre que ha alcanzado lo que jamás otro hombre quizás hubiera alcanzado. ¿Por qué estoy aquí? Porque creo lo que predico, creo lo que enseño y creo que Cristo es el único camino y la única verdad y la única vida y que nadie va al Padre si no es por él. Si no fuera por eso, yo no estuviera acá. En Qatar estuviera ahorita haciendo maletas con los de Brasil. Aleluya. Y usted, y a eso de lo que usted, yo quiero llevar a usted, que conozca la verdad y que después que conozca la verdad la abrace, que la cuide, que la defienda, que muera en ella. Entonces, ¿quién es un falso maestro? Es la persona que es un instrumento o herramienta de algún espíritu seductor y engañador, es decir, de un demonio. ¿Entendió? Todo aquel que enseña algo que no está en las escrituras es influenciado por un espíritu de error, es decir, por un demonio. Mire Mateo, vamos a Mateo. Porque esto hay que respaldarlo con la Biblia. Mateo 15, 7, 9 dice: hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigamos leyendo en Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Pero todavía había una lectura ahí. Y decís, bueno, hasta ahí el punto está que le llama hipócritas. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19. Pues no hay 19. Bueno, está ahí nomás. Y Hebreos 13:9, ahí terminamos esta porción. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellas. Ya casi voy a terminar, porque no voy a entrar al tema todavía, donde voy a enseñar cuáles son las doctrinas de demonios, y que algunas son tan sutiles, que aparentemente, como me dijo alguien, hermano, es que el pueblo alaba de Dios de diferentes maneras. Cuidado, porque hay algunas prácticas que son sutiles, pero donde no está el Espíritu de Dios. Esto que voy a decir es crucial, porque aunque las enseñanzas provienen de los demonios, pero no son los demonios en sí las que las presentan, sino que son hombres. Amén, hermano. Amén. Amén. Demonios en hombres. ¿Por qué razón? Porque si un demonio apareciera en ese momento, cruzamos los dedos, hacemos la señal de la cruz, la ponemos en la frente. Si el demonio apareciera, Así es, hermano. No resistirían, hermano. No resistirían los hombres. entonces, es decir, si fuera un demonio así, el problema es cuando los vemos bañaditos, con sacos, corbatas bien bonitas, elegantes, los tipos con una tremenda voz, y luego que han sido precedidos del mejor cantante de que hay en el momento, del mejor grupo. ¿Cómo se llaman los de Guatemala? La Miel San Marcos. Aleluya. Gloria a Cristo, mi hermano. Ahora bien, Gloria al Señor. aquí el peligro y lo terrible del asunto, porque sabemos que Dios y el Espíritu de Dios están en todas partes, buscando hombres que puedan usar. Dios y el Espíritu andan buscando hombres que puedan usar. Dios siempre está buscando hombres para que sean sus instrumentos, para que sean sus armas, para que sean sus herramientas en este mundo. Pero es aquí cuando nos encontramos cara a cara con el terrible hecho de que las fuerzas del mal también andan haciendo lo mismo, buscando hombres, buscando herramientas, buscando armas para llevar confusión, para llevar error. Es decir, así como Dios anda buscando hombres para que prediquen la verdad de la doctrina, Satanás busca hombres, instrumentos, para que prediquen el error.
Y ahora se lo voy a decir. Aquí voy a terminar hoy. Todavía falta ahí, pero no importa, yo no llevo prisa. Dios fue lindo y precioso conmigo. Porque en algún momento estuve al borde de conducirlos a ustedes por el camino de error. Y todo comenzó cuando fui a visitar a un pastor en El Salvador y que él me habló del sistema de los G12 que tenía en su iglesia, los famosos retiros que tenía y todo eso. Y me senté en la oficina de ese pastor. Esa sí era oficina, no como la mía, una oficina elegante. Que desde que uno se sienta, llega una hermanita, café, jugo de naranja, galletitas, pan dulce, o quiere unos huevitos fritos, así como la atención que tenemos en la iglesia. Y ese día prediqué en esa iglesia. No me volvieron a invitar por eso. Pero el asunto está que el programa de él me llamó la atención. Y luego mi amigo, un amigo que tengo en El Salvador, me regaló un libro. Y en todo el avión lo venía leyendo. Le doy gracias a Dios en aquel tiempo que yo viajaba en autobuses en El Salvador. Porque en cada viaje era un libro que me leía. Desde que arrancaba, desde que me sentaba, era leer, hasta que llegaba al destino. Así me terminaban mis libros. Pude leer quizás no sé cuántos miles de libros. Pero bueno, el detalle está de que yo empecé a remodelar el sistema de grupos familiares aquí en la iglesia. Convoqué a los pastores, dije, algo anda mal. Tenemos que corregir esto, y esto va a traer crecimiento a la iglesia, y esto va a ser algo lindísimo para la gloria de Dios. Yo estaba con una buena intención, pero las buenas intenciones no son suficientes. Pero en esos días nos invitan a predicar a México, a Bolaños, y voy también porque voy a estar predicando en esa misma actividad. Llegamos al aeropuerto de México, al Distrito Federal. Y mientras estamos esperando en el aeropuerto, Bolaños se fue por ahí. Usted sabe que Bolaños siempre viene activito, chaparrito, pero siempre activo. Y en lo que él dijo, ahorita vengo. Y en lo que él se va, yo vi una venta de libros allí en el aeropuerto. Y me acerqué a ver los libros. De repente vi que una señora estaba poniendo unos libros. Puso como varios libros, 3 o 4, que decía la otra cara del Vaticano. En ese momento yo abrí el libro, como toda una persona que sabe cómo leer un libro. Me fui a los temas que tocaba. Me llamó la atención cuando aparecía allí G12. Y dije esto, y lo quiero rapidito, y luego empecé a ver ahí el nombre de Monseñor Escriba de Balaguer, José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, del G12 católico, del G12. Cuando vi que decía fundador del G12, Monseñor José María Escriba de Balaguer, en los tiempos de Juan 23, en los tiempos del Papa Juan 23. Y me recordé en mis tiempos de seminarista que nosotros hablábamos mucho del Opus Dei, del Opus Dei. Lo compré el libro y empecé a devorarlo. Y la persona que lo escribía había vivido 12 años en el Vaticano y desnudaba al Vaticano con su lobby de homosexualismo que hay en el Vaticano. Lo destapaba abruptamente. Bolaños llegó y me dijo, ¿qué lees? Y le dije, ahorita. Y Bolaños fui y compró un libro. Cuando nosotros regresamos de la actividad 3 días después, habían sacado los libros de circulación. Él tiene una copia y yo tengo una copia de ese libro. El Vaticano compró todos los derechos de ese libro y no permitieron que circulara, porque destapaba una olla de tamales hirviendo.
Pero bueno, lo importante es que en ese libro, escúchenme, aquí termino, porque estoy hablando de la estrategia que Satanás usa para engañar. Decía que el Vaticano estaba asustado, preocupado por el crecimiento evangélico en Latinoamérica. Hablaban, por ejemplo, de la explosión evangélica en Guatemala. Ustedes saben que en Guatemala más de la mitad de la población es evangélica. En El Salvador, Dios mío, una cosa tremenda el evangelio de El Salvador, que en algún momento tuvo la segunda iglesia más grande de todo el mundo, con 120,000 miembros. Pastor Sergio Solórzano era el pastor de esa iglesia. Y no hallaban cómo detener el crecimiento de la iglesia evangélica. Y nadie va a poder detener lo que Dios ya ha establecido. Jamás nadie lo va a detener. Pero en el libro ese que ahí lo tengo hasta subrayado, habla de cómo ellos recomendaron introducir el G12, ecumenismo, en la iglesia evangélica. Y no solamente eso, sino que ellos con mucha razón se dieron cuenta, y aquí termino, que la mayoría de pastores eran gente no preparada intelectualmente, gente que no tenía un título universitario, gente que había crecido en la pobreza. Y entonces vinieron ellos, empezaron a idear los famosos doctorados falsos en teología, que hasta el día de hoy usted va una vez al mes por sábado. Alguien me acaba de ofrecer eso para los hermanos acá de ustedes. Le dije, le dijo, en un año te los hago doctores. 11 sábados en el año, y al año son doctores en teología. ¿Cuánto? Por cabeza, $10,000. Pero van a ser doctores, y doctores no van a saber nada. Pero ¿cuál es el punto? Si mire, lo digo porque lo voy a decir. Si con solo aquella farsa que nos hicieron capellanes, ¿Dónde están los capellanes? ¿y cuántos le sacaron? Si fueran ustedes, a mí me lo regalaron. Y que uno podía viajar en primera clase, y que uno no tenía que hacer fila en los aeropuertos. Yo lo mostré al aeropuerto. Vaya a sentarse allá. Ahí todos andaban con su placa de capellán. Todavía hoy para el aniversario y los capellanes vamos a servir. Porque nos dan a tol con el dedo. Y que curso intensivo. Dios mío, ahí andan ustedes todavía en algunos concursos intensivos de capellanía. Está bien, no dudo, no niego que para entrar a una cárcel, para entrar al hospital, algunas veces ha servido ese asunto. No lo voy a negar. Pero el problema es que uno se siente como. Así que ellos descubrieron y empezaron a soltar doctorados. Cuando pasó la euforia de doctores, entró la euforia de apóstoles. Pero venía, dijeron, pero solamente a los hombres hacemos apóstoles, y las mujeres ¿dónde quedan? Dijo, no, que el pastor sea el apóstol y la esposa la profeta. Y por eso usted va a ver que donde está el apóstol, está la profeta. Y ahí sale, va, y predicando la palabra
del Señor, la profeta. Ya estoy terminando. Yo leí ese libro y yo le dije a mis líderes: demos 3 pasos para atrás y regresemos a lo que teníamos. Y le doy gracias al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Me libró, nos libró de haber caído en el error. Porque sabe, ya el pastor del salón venía para el primer encuentro, donde se los iba a sentar en las piernas. Porque así se los pone. Siéntate aquí. Sí, ahí te hubiera sentado tú. Y le empiezan a sobar la cabeza. Funes, ¿cómo te trataron cuando eras un niño? Papá me pegaba mucho. Pero aquí está tu papá, este papá no te pega, este papá te ama, te quiere mucho, hija mía. Es decir, supuestamente es una terapia psicológica para superar los traumas de todas las fallas que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero nosotros no necesitamos ni de terapias, ni de sesiones psicológicas. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sane nuestros corazones. Y aunque no termine, este es el punto. No importa por donde usted haya pasado o atravesado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. El único que puede sanar su mente, su alma, su espíritu, su corazón, es el Espíritu de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta noche y denle la gloria al Señor. Próximo viernes, si Dios nos permite, vamos a entrar directamente a hablar de la doctrina de demonios. Entre algunas de las doctrinas que voy a tocar es la doctrina de la prosperidad, porque esa es una doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Y vamos a tocar otro tipo de cositas, incluyendo aquellos que siempre están hablando de reprender demonios a los cristianos. Es una doctrina de demonios, porque ningún cristiano puede ser poseído por ningún demonio. Ningún cristiano. Ningún cristiano. ¿Por qué? Porque alguien más grande y más fuerte que todos los demonios vive dentro de ese cristiano. Sí, pastor, pero ese cristiano no camina recto. Ese es otro asunto. Ese es harina de otro costal. Pero eso no quiere decir demonios. Padre, te damos gracias en esta noche. Prepara nuestro corazón. Sobre todo, Dios, recibe homenaje, gloria, honor y alabanza en esta noche. Porque tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el imperio, el honor y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar hoy extendiendo la invitación para alguna persona que no tenga al Señor Jesús en su corazón. Si hay alguien que no tiene al Señor Jesús en su corazón, quiero invitarle que hoy le entregue su corazón a Cristo. Le estoy predicando la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Hay alguien en esta noche que le entregue su vida, su corazón al Señor? ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona? Bueno, tenemos vigilia de la zona número 5 y mañana está el convivio del distrito 4 y bien traen al hermano Fito Delgado, cantante de inspiración. Va a haber un fiestón tremendo
También domingo por la tarde vamos a tener a los muchachos de Dúo Esperanza con nosotros. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.